Necesitamos agua, necesitamos beber. Cuando nos sentimos cansados, necesitamos tomar un descanso para el cuerpo y recobrar energías. Cuando nos sentimos desanimados, necesitamos ánimo. Y a veces el ánimo viene de parte de la palabra, por supuesto. Y a veces el ánimo puede venir de parte de tu prójimo, de parte de tu hermano, para poder ayudarte. Un día Juan el Bautista predicaba con mucha energía. Juan el Bautista predicaba desde el desierto, salía y anunciaba las buenas nuevas. Y decía a la gente que se pueda arrepentir. Juan el Bautista predicaba con fuego, con ánimo. Juan el Bautista era uno de los hombres que no retrocedían porque sabía quién lo había llamado. Juan el Bautista, un día su fe ardía de tal manera que no tuvo miedo aún de enfrentar su pecado al mismísimo rey. Y le dijo: este es tu pecado. El corazón del rey entendió las palabras y sabía que Juan estaba en lo correcto. Juan era una de las personas que el fuego en su corazón y en sus huesos ardía como una zarza y no podía apagarse, así como Jeremías decía: intenté dejarlo, intenté abandonarlo, intenté apartarme, pero hay un fuego entre mis huesos que no me dejaba. Juan entendía eso. Juan era uno de los predicadores de fuerza, de ánimo, una de las personas que llevó este evangelio, que llevó a abrir el camino al Mesías. Juan, un hombre que hasta el momento la Biblia dice que no hubo otro hombre nacido de mujer como Juan el Bautista. La misma escritura da testimonio de este hombre, cómo era un hombre fuerte en la palabra, duro en la palabra, sagaz, un hombre que no dejó que su fuego se apagase mientras estaba en vida. Pero un día el rey, por pedido de su mujer, arresta a Juan el Bautista. Entra en la cárcel, lo meten al calabozo. Y mientras que estaba en esa cárcel, los primeros días no pasaba nada. Él tenía ese fuego, él tenía todavía el ánimo. Pasado el tiempo, estando en esa cárcel oscura, en esa cárcel fría, en esa cárcel solitaria, Juan el Bautista, un hombre que un día su fuego se encendía con sus palabras en el pueblo, muchos se arrepentían por causa de sus palabras, muchos se acercaban a Dios por causa de su predicación. Vemos a Juan el Bautista estar en la cárcel, solo, en una cárcel oscura y fría, y su fe empezó a menguar, su fe empezó a bajar, a tal punto que cuando vinieron sus discípulos de Juan a visitarlo, le dijeron: vayan y pregunten a Jesús, ¿es él a quien estábamos esperando o es otro? A tal punto que empezó ese fuego a bajar, a tal punto que su fe empezó a ser probada. Quizás ahí aprovechó el enemigo de susurrarle al oído y decir: Juan, tú denunciabas al pecado del rey. En vez de que él sufra, tú sufres. Quizás otro susurro lanzó el enemigo y le dijo: Juan, ¿por qué los justos tienen que sufrir? Entonces su fe empezó a ser probada, su fe empezó a ser confrontada. Y muchas veces nosotros pasamos por lo mismo.
cuando a veces pasamos situaciones difíciles, cuando pasamos situaciones que nos lastima, que nos duele, que nos preocupa, que nos afana, situaciones que quizá vienen en desánimo, a veces empezamos a querer claudicar en nuestros pensamientos y decimos: ¿por qué el Señor permite estas cosas? ¿Por qué el Señor hace que yo viva estas cosas? A veces las personas empiezan a bajar su fe, a menguar el fuego en su corazón. Por eso hay muchas personas que al principio, así como Juan, tenían el fuego encendido, tenían el gozo en su corazón, tenían el ánimo para servir y para seguir al Señor. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene la traición, el desánimo, empiezan un poco a claudicar y a decir: ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios aún me acompaña o será que Dios aún me ama? ¿Y por qué Dios permite que a veces estas situaciones golpeen mi casa, golpeen mi matrimonio, golpeen mis hijos o golpeen la economía o la finanza de mi hogar? Y a veces queremos nosotros preguntarle a Dios, así como Juan el Bautista: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú al que estábamos esperando o hay que esperar a otro? A veces pasamos por esta situación, pero recordemos, amados hermanos, Iglesia de Cristo, recordemos que tenemos un Dios, y cada vez que pasemos por diferentes situaciones, escucha esto, cada vez que pasemos por diversas situaciones y tú no quieres fracasar, tú no quieres caer, tú no quieres volver atrás, acércate a Dios con un corazón sincero. Acércate. No dudes en tu corazón de que Dios siempre va a responder. Jesús, cuando vinieron los discípulos de Juan a preguntarle: ¿eres tú al que estábamos esperando o hay que esperar a otro? Jesús no recriminó a Juan. Jesús no le exhortó, no le retó, no le dijo: oiga, ¿qué le pasa a ese hombre? ¿Acaso no vio? No le llevó el látigo. Es más, Jesús le dio palabra de consuelo a través de los discípulos de Juan. Le dijo: oiga, díganle a Juan que los ciegos oyen, pero los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos se levantan. Díganle que el reino de los cielos se ha acercado. No le dijo palabras más bien de desánimo, le alentó a creer. Y Dios hace eso con nosotros. A veces nos sentimos pecadores, a veces nos sentimos indignos, a veces nos sentimos que no va, y decimos: no, soy demasiado pecador para hablar con Dios. No, lo que usted necesita, lo que yo necesito, es hablarle con un corazón sincero a Papá Dios y decirle: papá, esta es mi situación, esto estoy pasando. Y por eso el escritor a los hebreos nos dice: acérquense con un corazón sincero y con una certidumbre de fe. Lo primero que agrada a Dios es un corazón sincero que habla verdad. Es cuando usted pregunta algo a sus hijos y usted quiere que sus hijos le respondan con la verdad, ¿cierto? Usted quiere que sus hijos le hablen con sinceridad. Y lo mismo sucede con Dios. ¿Te sientes desanimado? ¿Por qué no vas a Dios y le dices: papá, estoy desanimado, siento que me faltan fuerzas, siento que el afán de la vida me está robando tiempo contigo, ya no soy el mismo? Papá, no soy el mismo que era un principio, ya no me deleito mucho en tu presencia.
A veces voy y cumplo, pero ya no soy el mismo. ¿Por qué no le puedes hablar con sinceridad a papá? ¿Por qué no le puedes abrir tu corazón y decirle: papá, esto soy? Y si necesitas de él, decirle: papá, ayúdame. ¿O acaso eso no hace tu hijo contigo y te dice: papá, ¿me puedes ayudar? Y tú como padre, si sabes que tu hijo no va a poder con el peso que tiene que levantar, vas y lo ayudas. Yo te lo hago, hijo, yo te voy a ayudar. Papá Dios está esperando que tú le hables, pero está esperando que le abras tu corazón y le muestres un corazón sincero. Aquí no traigas una falsa religión, un falso evangelio en tu corazón. No, con papá hay que ser sincero. Y el escritor a los hebreos dice: acércate, pero acércate con un corazón sincero. Si sabes que te está faltando fe, ¿por qué no le dices a papá: papá, mira, hablo contigo, pero me falta fe? Y si tienes algunas dudas en algo, ¿por qué no le dices: papá, mira, tengo dudas del ministerio, del servicio, mira, tengo dudas? O tienes que tomar alguna decisión y vas y le dices: papá, ¿me puedes ayudar? Papá Dios espera un corazón sincero de sus hijos. Así como tú esperas un corazón sincero de parte de tu cónyuge, de parte de tus hijos o de parte de las personas que te hablan, esperas que sean sinceros. Espera que ellos te hablen con la verdad. Y similar situación sucede con Dios. Con Dios hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros con Él. No le puedes ocultar a papá Dios, ¿sabes? Puedes ocultar un falso amor, puedes ocultar un falso gozo, puedes ocultar una falsa piedad, pero a papá no lo puedes hacer. Eres vidrio transparente, eres agua cristalina delante de sus ojos. Sus ojos de fuego, dice la palabra, que traspasan y miran hasta los tuétanos. No puedes ocultar. Él mira hasta lo más profundo de tus pensamientos. ¿Qué vas a ocultarle a papá? Y una de las cosas que aborreció Jesús mientras estaba en esta tierra era la hipocresía de los fariseos. ¿Y qué es la hipocresía? Aparentar algo que no soy, aparentar tener algo que no tengo. Y eso es lo que a Jesús le molestaba, lo que a Jesús le provocaba ira. La hipocresía. No podemos fingir toda una vida. Necesitas ser sincero con papá. Y si tú le dices a papá: mira, papá, yo sé que tú eres un Dios de sanidad, pero estoy enfermo. ¿Me puedes decir cuál es el motivo, la razón por la cual estoy pasando esto? Y papá, cuando venga la respuesta de papá, te traerá paz. Quizá no te va a traer la sanidad, pero te va a traer paz. Así como cuando Pablo le dijo: Padre, mira este aguijón que está en mi cuerpo, quítamelo. Y la Biblia dice que 3 veces oró Pablo a Dios diciéndole: quítamelo. Pero la respuesta de papá calmó la tempestad del corazón de Pablo, que le dijo: bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa respuesta no le trajo el milagro, no le trajo el milagro, pero le trajo paz al corazón de Pablo, le trajo gozo. Porque hay situaciones que vamos a pasar y tenemos que pasar, pero si vamos a papá Dios y le consultamos a Él, quizás no nos va a traer una respuesta inmediata, o quizás sí te va a responder, pero no con lo que nosotros queremos. El Señor sabe qué hacer con cada uno de nosotros. Quizás sea como Pablo y te diga: bástate mi gracia.
Alguno dirá, pero papá, quiero salir de esta crisis, quiero salir de esta enfermedad, quiero salir de esta agonía. Y quizá la respuesta sea la misma: bástate mi gracia. Y uno dirá, pero ¿por qué, papá, tiene que pasar esto? ¿Por qué no me lo tienes que quitar ya? El Señor dice, bástate mi gracia, porque necesito perfeccionarte, necesito trabajar contigo, necesito moldearte. Y a veces no te dejas moldear cuando todo anda bien, pero cuando algo anda mal, permites que papá Dios te moldee. ¿Estamos hasta aquí? Acércate a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena certeza. ¿Qué implica la certeza de la fe? Estoy creyendo algo que voy a recibir, pero no lo estoy viendo en este momento. Estoy viendo mi milagro aunque no lo veo en este momento. Estoy viendo algo que el Señor va a hacer en mi vida en el tiempo posterior, aunque en el presente no lo sea así. Por eso es que cuando oramos en fe por nuestros hijos decimos, Padre, mis hijos te van a servir aunque hoy estén lejos de Dios. Eso es acercarse en certeza de fe y decirle, Dios hará la obra. Quizá mis ojos no lo están viendo ahora, pero lo van a ver después. Y hay que seguir en esa línea. Entonces, si tú quieres permanecer firme en el Señor, tú no quieres caer, tú no quieres desviarte de la fe, necesitas acercarte a Dios con un corazón sincero, con certeza, con fe al Señor cuando le vas a hablar. Por eso las Escrituras dicen, si alguno se acerca a Dios, crea que la hay. Implica que si yo voy a papá, voy a creer que de él viene la respuesta, que si yo me acerco a él, de él viene la sabiduría, de él viene la sanidad, de él viene el milagro. Tengo que creer que de él viene. Tus hijos acuden a ti porque sabes que tú puedes ayudarles. Tus hijos van y corren y dicen, papá, necesito un par de zapatos, porque sabe que tú puedes proveerlo. Porque son chicos, no pueden salir a laburar. En cambio dice, mi papá me va a dar, mi papá me va a bendecir. Entonces cuando yo hago eso con mi Padre terrenal, cuanto más con mi Padre celestial. La Biblia nos dice que papá conoce nuestras necesidades, conoce nuestra situación, así como Él viste a las flores, a las plantas y alimenta a los animales. Y dice, ¿acaso ustedes no valen más que ellos? Oh sí, pero entonces tenemos que creer que del Señor viene respuesta. Papá me va a responder. Yo tengo que creerlo. ¿Cuándo decimos amén? Y dice, purifiquen los corazones de mala conciencia. Nuestra conciencia es lo que nos confronta cuando hacemos algo mal. Nuestra conciencia, uno dirá, ¿qué es lo que me hace entender lo bueno y lo malo? Tu conciencia. ¿Sabías que el Espíritu Santo habla a tu conciencia mientras tú descansas, o mientras alguien te dice algo, o mientras haces algo? El Espíritu Santo habla a tu conciencia y te dice, eso está mal o eso está bien, pide perdón, tú tienes la culpa. ¿Quién te dice eso? La conciencia. La conciencia es parte de lo que el Espíritu te habla y te hace entender. Y lo que te está diciendo aquí, purifica tu conciencia. En otras palabras, si tu conciencia te dice que tienes que pedir perdón, hazlo, porque el Espíritu Santo está hablando a tu conciencia. Si tu conciencia te dice que debes hacer algo, hazlo, porque el Espíritu te está hablando a tu conciencia. Pues hay gente que a veces el Espíritu Santo habla a su conciencia y le dice, tú tienes que hacer esto, haz esto.
Tú puedes hacerlo. Y a veces no lo hacemos y estamos opacando la voz del Espíritu Santo. Y sobre todo, escucha, cuando tú cometes un pecado o desobedeces al Señor o tienes algo, ¿quién es lo primero que te habla a la conciencia? El Espíritu Santo. Entonces purifica tu conciencia. ¿Cuándo yo purifico mi conciencia? Cuando me pongo a cuentas con Dios. Uno. Segundo, cuando pongo a cuentas con mi prójimo. Hay dos maneras de limpiar la conciencia: poniéndote a cuentas con Dios y poniéndote a cuentas con tu prójimo. Y cuando haces estas dos cosas, tendrás una limpia conciencia. Y ahora, ¿qué es lo que sucede con nuestra conciencia? Así como Dios nos habla a través de nuestra conciencia, el diablo nos acusa a través de lo que hay en nuestra conciencia. ¿Quién es el acusador? El diablo. Y si tú has hecho algo malo, el diablo acusa al Padre de lo que tú has hecho, de lo que tú has pecado. Entonces, cuando yo me pongo a cuentas con Dios y me pongo a cuentas con mi prójimo, no le doy materia prima al diablo para acusarme. Cuando yo me pongo a cuentas, no hay materia prima que el diablo utilice para decirme: esto hizo este hombre o esta mujer. Le cortamos la entrada al enemigo. Pero ¿qué sucede cuando alguien en su conciencia sabe que pecó, pero no se quiere arrepentir? Y vuelve a pecar, pero no se arrepiente. Y vuelve a pecar y no se arrepiente. Empieza el espíritu a dejar de hablarte. Y cuando te deja de hablar, es cuando el ser humano es similar a un animal, sin discernir el bien y el mal. Este mundo dejó de oír al Dios vivo. Aún las iglesias dejaron de oír al Dios vivo. Por eso son comerciantes de la fe. Este mundo ha dejado, muchos han dejado de oír al Dios vivo. Pero hay un remanente que sigue obedeciendo a la conciencia del Dios divino. La conciencia es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para que nos podamos conectar con el Espíritu. Y escucha esto: hay un remanente que sigue oyendo la voz del Señor y que sigue poniéndose a cuentas con Dios y con su prójimo. Aunque mucha gente dice: ¿para qué vas a hacer? Él tiene la culpa, él tiene que venir. Hay gente que ya anda como los animales, sin discernir el bien y el mal. Le da igual si daña o no daña, si lastima o no lastima, odia o ama, le da igual. ¿Por qué? Porque su conciencia fue entenebrecida. Engrosaron su corazón para no oír al Dios vivo. Es como ponerte tapones al oído. Y cuando se ponen tapones al oído espirituales, cuando hay pecado, y el único que puede limpiar aquellos oídos espirituales es cuando tú te pones a cuentas con Dios. Eso no viene del Espíritu diciendo: a ver, te voy a limpiar. No, no. Tú te pones a cuentas con Dios y con tu prójimo. Automáticamente tus ojos espirituales son abiertos y tus oídos espirituales son abiertos, y puedes volver a oír la voz del Espíritu Santo hablando a tu conciencia. Cuando tú lastimas a tu esposa con una palabra, el Espíritu viene a tu conciencia y te habla y te dice: has hecho mal. Pero a veces el orgullo del hombre no quiere obedecer a la conciencia del Espíritu. Entonces, no pasa nada, igual ya nos vamos a arreglar. Por segunda vez o por tercera vez el Espíritu dice: tú has hecho mal, tú deberías pedir perdón. Y a veces dejamos pasar. Y cuando dejamos pasar una, cuando dejamos pasar otra, y cuando dejamos pasar otra, el Espíritu deja de hablarte. Y es por eso que a veces los maridos o las mujeres tienen un corazón endurecido. Y cuando viene otro problema, ya está el corazón duro, entonces no siente ya. Empiezan a endurecer su corazón, empiezan a endurecer su vida, entonces ya no quieren oír al Espíritu Santo. Por eso es que cuando ya los problemas, cuando vienen después, ya la mujer deja de llorar. ¿Sabe que la mujer es bien sentimental, cierto? Muy sentimental. Le dices algo y llora. Le lastimas con alguito y llora. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres pierden ese sentimentalismo? Y a veces son más duras que los hombres.
Porque has empezado a endurecer tu corazón. Los maridos igual. Hay algunos maridos que fácilmente piden perdón. Hay algunos maridos que fácilmente dicen: ya, te pido perdón, lo siento. Se arrepienten. Pero cuando el marido empieza a endurecer su corazón, cuando deja de oír al Espíritu Santo, porque su conciencia le habló, pero no hizo caso, entonces el Espíritu deja de hablarte. A su nombre. Entonces tenemos que limpiar nuestra conciencia. Y hay dos cosas que debemos hacer para limpiar la conciencia. Eso depende del hombre, no depende de Dios. El hombre limpia su conciencia, no Dios. El hombre, cuando te pones a cuentas con Dios y con tu prójimo, tu conciencia es limpiada. Asimismo dice: lavados los cuerpos con agua pura. El agua es símbolo del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede limpiar, lavar tu conciencia, lavar tus pensamientos, lavar tu corazón. Solo el Espíritu Santo. Si tú quieres permanecer firme en el Señor, firme, lo vas a hacer. Si tú quieres estar firme hasta el final, porque la palabra del Señor dice: muchos me dirán Señor, Señor, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. El que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Y permanecer hasta el fin es estar firme en el Evangelio de Cristo. Y si tú quieres permanecer hasta el fin, estar firme hasta el final, esta es la receta que la Biblia te habla. Tú que ya eres cristiano, tú que ya eres hijo de Dios, tú que ya estás en el Evangelio, esta es la receta. Para los demás, claro, hay que decirle que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan al Señor de sus pecados. Pero ¿qué pasa cuando yo ya estoy en la casa del Señor? Esto. Necesitas en el Señor, a su nombre, acercarse a Dios. El 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hay una esperanza para la iglesia. Hay una esperanza para los hijos de Dios. Hay una esperanza, cielo nuevo y tierra nueva. Hay una esperanza, las bodas del Cordero. Hay una esperanza, nuevo nombre está escrito para ti en el reino de los cielos. Hay una silla preparada para ti si permaneces hasta el final. Esa es la esperanza. Entrar en la eternidad. Esa es la esperanza para el cristiano. Estar en el reino de los cielos y mirar cara a cara a Jesús, aquel que un día ha dado su vida por nuestros pecados y para rescatarnos del Señor. Pero es importante entender, iglesia, que no todo aquel que está en la iglesia, entender esto, no todo aquel que está en la iglesia está preparándose para el encuentro. Si tú quieres prepararte para el encuentro, aplica esto: acércate a Dios con un corazón sincero. Ya deja de pecar como siempre lo haces. Ya deja de hacer lo mismo que haces siempre. Empieza a entrar en su presencia otra vez. Empieza a entrar y a sumergirse en su gloria otra vez. Empieza a prepararte otra vez. ¿Por qué te estoy hablando, iglesia? Porque la iglesia del Señor, su corazón está más en el mundo que en el Señor. Un día soñaba lo siguiente: mientras acá se predicaba, había gente que estaba durmiendo, había gente que estaba charlando, había gente distraída. ¿Y sabe qué? La gente que empezaba a charlar, la gente que empezaba a conversar, empezaba a salirse uno por aquella puerta y empezaban ahí afuera a andar y andar y andar, y poco a poco empezaban a desaparecer. ¿Por qué? Yo cuando me levanto esa mañana le pregunto al Señor: ¿por qué me soñé esto? ¿Por qué en vez de que estén entrando a la casa, están saliendo de la casa? ¿Por qué, Señor? Y el Señor me lleva una palabra y me dice: ¿recuerdas el remanente
Y yo cuando pensé el remanente, ¿dónde escuché esa palabra remanente? Y me voy a la Biblia y el remanente, y hablaba del remanente de Israel. Hablaba del remanente, que a pesar de que estaban dispersos, había un remanente. Uno, en Elías dice que no doblaron sus rodillas ante Baal. Yo he guardado gente que no dobló sus rodillas ante Baal. El segundo remanente que hablaba era cuando hubo la dispersión del pueblo de Israel. Y él dijo, hay un remanente que volverá, que su corazón ha guardado ante el Dios vivo. Y yo digo, pero ¿cómo eso se aplica hoy a la iglesia? Es fácil. Dentro de la iglesia hay un remanente que su corazón no se apartó de Dios, que su corazón está guardando todavía para Dios, que en su corazón está Dios y Dios y Dios. Es un remanente que no ha doblado sus rodillas ante el pecado, ante la idolatría de este mundo. Hay un remanente. ¿Y dónde yo sujeto esta palabra que yo te estoy diciendo? Es lo que dice en muchas partes de la Biblia. Lo primero es lo que ya te dije. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Habrá gente que va a decir, Señor, alabé en tu nombre, prediqué en tu nombre, eché fuera en tu nombre, serví en tu nombre, me congregué en tu nombre. Pero yo les diré aquel día, apártense de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, su corazón nunca se alejó del pecado. Su carne, su cuerpo estaba en la iglesia, pero su corazón siempre estaba lleno de maldad. Agárrese si puede, hermano. ¿Quién vive? Entonces esa gente dice, apártense de mí. Segundo, sustento esto lo que te estoy diciendo en la parábola de las 10 doncellas. 5 fueron tomadas y 5 fueron dejadas, dice la palabra. Entonces la mitad es como acá, digamos que hay 50, 25 son llevados y 25 son quedados. ¿Por qué? Porque las 25 eran prudentes, guardaron aceite, se llenaron del Señor, se llenaron de la palabra. Y no solamente se llenaron de la palabra, porque eran prudentes, obedecieron, sabían lo que tenían que hacer, sabían que tenían que reservar aceite. ¿Y esto qué implica? Obediencia a la palabra, obediencia a las escrituras. Usted quiere irse con el esposo, usted quiere irse con el Señor, obedezca a las escrituras. Y si usted no lo hace, su corazón todavía tiene incredulidad, tiene soberbia, su corazón tiene maldad, entonces será como aquellas 5 doncellas insensatas que se quedaron. Y a pesar de que después dijeron, por favor, llévanos a nosotros también, ábrenos, fue demasiado tarde. Así que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el remanente que no se ha doblado ante el pecado, que no se ha doblado ante la maldad de este mundo, que no se ha doblegado ante las costumbres y tradiciones y la corriente de este mundo, que aún su corazón está guardando para Dios. Te pregunto, ¿cuál de estos dos es usted? Y si hago una consulta, una encuesta aquí, todos me van a decir mi corazón está para Dios. ¿Y sabe cuándo yo me doy cuenta que si mi corazón está guardado para Dios y mi corazón está en maldad? Cuando yo miro la palabra y la palabra me exhorta, y cuando la palabra me exhorta, yo voy a la obediencia. Y si la palabra me dice tienes que ponerte a cuentas con tu padre y con tu madre, porque el hijo que maldiga a su padre es maldito con toda maldición. Entonces yo tengo que ponerme a cuentas también. Y si la palabra me dice tienes que perdonar y yo perdono, entonces yo estoy guardando mi corazón para con Dios. Estoy obedeciendo la palabra, estoy obedeciendo los mandamientos, estoy obedeciendo las escrituras. Entonces mi corazón estoy guardando para con Dios. Pero cuando mi corazón no está para con Dios, que a pesar que la Biblia golpea mi corazón como un combo, y golpea y te dice perdona, te golpea y te dice deja ese pecado, te golpea y te dice deja de mentir, te golpea y dice deja de adulterar, te golpea y te dice deja, y tú todavía continúas,
entonces tu corazón no está preparado para irse con Dios. Tu corazón está lleno de maldad todavía. Y no vaya a ser que tú estés acá en la iglesia 20, 30, 40, 50 años y haya todavía maldad en tu corazón. Hay arrogancia, altivez, orgullo. 7 cosas aborrece Jehová y 8 abomina su alma, dice el Señor: la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Y empieza a hablar acerca del testimonio, acerca de la lengua, acerca de las acciones que aborrece el Señor. Y si usted todavía usa su lengua para engañar, para mentir, para estafar, su corazón todavía tiene maldad y usted no está firme en el evangelio. Usted está siendo leña para el fuego. Necesitas hoy acercarte con un corazón sincero. Si no puedes dejar de mentir, si no puedes dejar de chismear, si no puedes dejar tu orgullo, acércate a Dios y dile: Padre, soy pecador, soy orgulloso, ayúdame. Necesitas ser sincero con papá. Necesitas, si aún eres amante de las ganancias deshonestas, necesitas decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame. Necesitas acercarte a Dios para mantenerte firme. Necesitas acercarte a Dios para esforzar y animar a los demás que sigan al Señor. ¿Sabe, hermano querido? Las escrituras son demasiado claras. Usted ya quizá escuchó 80, 100 mil sermones hasta el día de hoy, o no sé cuántos sermones usted ha escuchado y cuánto usted de la Biblia conoce. Pero no es tanto de lo que usted conoce la Biblia, no es tanto de lo que usted se come de la Biblia, es lo que yo pongo en obediencia de la palabra del Señor. Si la palabra me está exhortando, entonces yo tengo que ponerlo en obediencia. Y haciendo esto guardaré mi corazón para la venida del Señor. Mi corazón se está preparando para el encuentro con el Señor. Un día las trompetas sonarán. Esas trompetas sonarán. Y usted dirá: pero ya ha pasado tiempo y no suena la trompeta. Su palabra es fiel y verdadera. Es fiel. En Hebreos 1:10 dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Las estaciones cambian, las plantas se secan, las flores se marchitan, el océano varía de ola en ola, pero Dios permanece. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y su palabra es fiel y verdadera. Él lo dijo y lo hará. Y si el Señor dice que hay cielo nuevo para tu vida, lo hay. Y si el Señor dice que un día sonarán las trompetas, aquellos que guardaron su corazón para con Dios, aquel día sus oídos podrán oír esa trompeta. Pero aquellos que están llenos de maldad no lo oirán. No lo vas a oír si tu corazón tiene maldad. Lo oirán aquellos que en su conciencia prepararon su corazón para con Dios. Porque esas trompetas empezarán a levantar a los santos a la vida eterna. Y la gente, como dice Apocalipsis, empezará la confusión y dirá: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que mi Señor vuelve. Cristo vuelve. Tú necesitas ponerte firme en el evangelio, en el camino del Señor. Cristo vuelve por su iglesia. El Señor viene por ti. Prepárate. Acércate a Dios con un corazón sincero. Quita de tu corazón la maldad. Quita de tu mente los malos pensamientos y maquinaciones de pecado.
Arrepiéntete si has pecado. Iglesia, a ti te hablo en el nombre del Señor. Acércate otra vez a Jesús. Acércate. Y el día que menos piensas será el encuentro con nuestro amado. Si tus ojos no van a verlo, estando en la tumba, tu cuerpo recibirá de parte del Espíritu resurrección, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. ¿Cuál de ellos eres tú? Porque hombre, mujer que me escuchas en esta hora, no sabes cuándo será el día de tu final. Hombre, mujer que me escuchas en esta hora, no sabes cuándo el Señor pondrá fin a tus días, porque ciertamente somos como árbol. Cualquier momento nos es cortado de este mundo. Y la pregunta es si has preparado tu vida para el encuentro con tu Salvador. Si estás preparando tu vida para el encuentro con el Señor. Deja la maldad, deja el pecado, deja la iniquidad. Iglesia de Cristo, has sido comprado con precio de sangre. Cristo lavó tus pecados, Cristo te santificó. Honra la sangre que te lavó. Honra el hombre que dio su vida en la cruz del Calvario para darte la vida a ti. Honra al Señor Dios Todopoderoso, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra. Hombre, mujer que me escuchas en esta hora, acércate al Señor antes que sea tarde. Si tú estás en la casa, es porque el Señor lo permite. Es porque el Señor te da un día más para que te arrepientas y dejes de hacer lo malo, dejes de hacer la iniquidad. En el nombre del Señor, acércate a Jesús. En el nombre del Señor, sé sincero con Él. Y si tú estás guardando tu corazón al Señor, también le vas a decir que Él te pueda ayudar hasta que llegues al final. Él te puede ayudar hasta que el último día de tu vida, y que no puedas desfallecer. No vas a desfallecer, porque Jehová, Dios Todopoderoso, guarda a los que caminan en justicia. Ponte de pie y vamos a orar en esta preciosa hora, en el nombre de Jesús.